Buenas tardes. Bienvenidos todos a este espacio de reflexión en el que vamos a estar analizando hoy un tema de gran importancia para las ciencias gerenciales y en el marco de lo que son los fundamentos jurídicos dentro de las organizaciones modernas. Específicamente estamos hablando del tema de los derechos de autor, ¿sí? Dentro de lo que es la propiedad intelectual dentro de las empresas existe también un apartado específicamente relacionado a los derechos de autor. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de derechos de autor? A un derecho humano fundamental que tiene el autor, es decir, el creador de nuevas obras, productos, servicios de cualquier índole, artísticos, didácticos, industriales, audiovisuales, etc. Este derecho forma parte, por un lado, de lo que es el autor en sí, con su capacidad intelectiva, con su creación, y por otro lado, de la obra o del producto que este autor va a generar. Pero, ¿qué es lo que rige o cómo hacemos en Venezuela para garantizar este derecho de autor? ¿Y cuál es la ley que rige específicamente este derecho? En el marco jurídico venezolano, la ley de propiedad industrial tiene entonces los artículos que contemplan el derecho de autor y en ello, por supuesto, una serie de derechos tanto económicos, patrimoniales como morales. La tarde de hoy quiero hacer mucho énfasis en estos derechos morales que son inherentes a la persona misma del creador o del autor y que pueden representar un conflicto más adelante si estas obras ocurren dentro de las organizaciones donde este autor trabaja o suceden producto de la naturaleza misma de la labor que realiza. ¿Cómo protegernos como organización y como gerentes respecto a si la obra le pertenece a la empresa o le pertenece al autor? Nuestra legislación es clara. Y en términos de los derechos morales, se dan varios principios. El primer principio es el principio de la paternidad, ¿sí? La UNESCO es clara en su última convención respecto a la propiedad intelectual que la paternidad está referida precisamente a la asunción de la autoría por parte de este autor respecto a la obra a la que hace alusión. Es decir, asumir que esa obra fue producto de su creación y registrarla debidamente ante los organismos. En el caso de Venezuela está el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, donde los autores y creadores deben acercarse para realizar el registro formal de sus obras. Pero por otro lado, hay otros principios morales o derechos que el autor posee. Uno de ellos entonces sería también el derecho a la divulgación, que es el que establece de qué manera y a quiénes el autor da a conocer su obra. Esto es un tema en un mundo globalizado donde las redes sociales pues invaden todos los espacios y hay poca privacidad. Por eso el autor tiene derecho sobre la obra que está registrada y sobre los permisos para su divulgación o exposición pública. Eso es parte de esos derechos morales. Otra cosa tiene mucho que ver también, por supuesto, con la confidencialidad y la privacidad de aquellas obras que el autor considera inéditas, es decir, que nadie las conoce y que está en su potestad darlas a conocer o divulgarlas públicamente. Los derechos de autor son, por supuesto, un tema que va a regir dentro de las organizaciones y para las cuales los gerentes debemos estar muy bien preparados y asesorados por esos asesores legales, por esos analistas de la jurisprudencia respecto a esa línea delgada que divide la propiedad intelectual, el derecho de autor mismo y la cadena de valor o el proceso productivo dentro de las mismas organizaciones. Este es un tema álgido que puede generar conflictos si no hay un conocimiento cierto sobre la legislación, no solamente nacional, sino internacional en la materia. En Venezuela existe un talento joven que, por supuesto, ha dado a conocer distintos productos, servicios asociados a su capacidad creadora y de innovación, y dentro de las empresas debe haber entonces un respeto irrestricto sobre los derechos de autor, independientemente que esos creadores o autores pertenezcan a las organizaciones. Y en ese sentido, repito, nuestra legislación nacional e internacional es bastante clara. Ya había dicho entonces que los derechos de autor como derecho humano fundamental van a ser punta de lanza en lo que se refiere a los fundamentos jurídicos dentro de las organizaciones.
No hay nada mejor que un gerente con conocimiento técnico, con calidad humana y respetuoso de los derechos de su talento. Muy buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad por este mismo canal.